Sí, efectivamente estamos recibiendo con mucho gusto, ya lo habíamos anunciado, a Gerardo Caetano, historiador, analista. Bueno, el currículum de Gerardo ya lo conocen y es amplio. ¿Cómo andas, Gerardo? Gracias por venir tan tempranito. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar por aquí. Bien, para nosotros recibirte y también para tener, bueno, como de primera mano, como un primer análisis, ¿no? De cómo leer lo que pasó ayer, los resultados, que de alguna manera, si bien habían algunas encuestas de opinión pública que podían dar, justo aquí también la Usina de Percepción Ciudadana había dicho que era final abierto, capaz que no se pensó que fuera efectivamente tan ajustado el resultado, ¿no? Exactamente. Una instancia democrática que siempre hay que celebrar, vivida con absoluta normalidad, con efectos jurídicos claros, se mantienen los 135 artículos impugnados, pero con señales políticas múltiples. La primera señal es que el sí obtuvo bastante más de lo que se suponía. Todos los analistas planteaban un favoritismo del no, planteaban que el sí iba creciendo y, bueno, la incertidumbre sobre esa magnitud de diferencia entre unos y otros. La verdad es que el sí votó bastante más allá de lo previsto, con un triunfo categórico en Montevideo y Canelones, con un triunfo muy importante en Paysandú, con votaciones relevantes en Salto y en Río Negro, en Colonia, y luego con un mapa político que refuerza la idea de que, digamos, el gobierno y en particular el Partido Nacional tiene su núcleo duro en los departamentos más rurales, de perfil más rural del país. Pero más allá de esa lectura rápida, hay otras lecturas que seguramente entre todos iremos desbrozando en los días venideros. La primera, yo creo que la señal del referéndum es muy fuerte en el sentido de que la utilización de una ley de urgente consideración con casi 500 artículos es un instrumento, por decirlo menos, muy riesgoso para cualquier gobierno. Entonces, algo que también estaba en juego, bien, esto va a ser digamos, la elección de mitad de... Esto va a ser la elección de mitad de mandato, esto va a ser reiterado por los próximos gobiernos, los futuros gobiernos van a tratar de sintetizar su programa en una ley de inicio, como una ley ómnibus, una ley ferrocarril, como fue esto. Uno tiende a suponer de que no, porque si en un contexto como este, con pandemia y demás, se consiguieron las firmas y luego hubo digamos un final tan estrecho, parece como que hay un desincentivo para que esta iniciativa de ley de urgente consideración, que es una fórmula constitucional, pero que a lo largo de la historia, todas las que hubo, nunca juntaron ni siquiera cerca de las 400 y pico de firmas, casi 500, de las 400 y pico de artículos de esta. Lo segundo, bueno, hay señales para el sistema político en su conjunto. Yo creo que la coalición recibe una señal muy fuerte. Ayer uno escuchaba a los líderes de la coalición y la coalición va a tener que cambiar un poco su funcionamiento, que hasta ahora no ha sido un funcionamiento de coalición. Ayer vimos a un presidente que, con tranquilidad, dijo etapa superada a las cosas y planteó una serie de cosas. Pero vimos a líderes de grupos que dan la mayoría parlamentaria a esta coalición, que no funciona como tal, que no tiene una instancia en donde los líderes de los partidos que conforman la coalición dialoguen, discutan, negocien, y que se traslada cruda al Parlamento con las situaciones que hemos visto. Bueno, ayer vimos a líderes como Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que dijo muy claro, es momento de convocar a un diálogo nacional, es momento de las políticas de Estado, es momento de establecer ciertos acuerdos básicos respecto a ciertos temas. Uno diría, en estos aspectos, y en otros por supuesto que habrá diferencias, pero en esa convocatoria, lo que dijo Fernando Pereira era muy cercano, Además, la agenda que se marcó. Sí, perdóname, si uno escuchaba al presidente parece que era dar vuelta a la página y nada más. Sí, pero eso, pausa y reflexión. Pausa y reflexión. El presidente ayer no podía decir más de lo que dijo, pero obviamente
lo primero que tiene que hacer es leer los resultados. Como él dice, quiero leer los resultados para ver el uruguayo que me camina adentro. Bien, él es el presidente de todos los uruguayos. El uruguayo que le camina adentro no debe ser solamente el que lo votó. Y hubo una mitad del electorado que no votó su opción, y hubo un porcentaje importante, 3.6% de votos anulados, por encima del promedio histórico, y un 1 y fracción. O sea que hay un porcentaje importante que está diciendo, bueno, acá hay que tender puentes, acá hay dos grandes bloques, sobre todo frente a la agenda que el mismo presidente marcó. Primer punto, reforma a la Seguridad Social. Yo creo que nadie responsablemente puede dudar de que esta es una reforma prioritaria, que el país tiene que hacer sí o sí. Es más, ya la debiera haber hecho, Y es una reforma no para el próximo gobierno o para el próximo año, es una reforma para los próximos 30, 40 años. Y es una reforma inevitable. Precisamente por eso es una reforma, y ayer, digamos, el referéndum también daba señales de rumbo. Bueno, uno podría decir que una diferencia notoria a favor del no dejaba abierta la puerta para una reforma de la Seguridad Social en donde la coalición marcara su impronta. Los resultados de ayer dicen otra cosa. La reforma de la Seguridad Social, que es elemento prioritario de las reformas que el país tiene por delante, va a tener que ser muy acordada. Porque recordemos, muchos referéndums y plebiscitos de reforma constitucional sobre el tema jubilatorio en los últimos 30, 35 años terminaron con señalamientos y pronunciamientos muy fuertes. Entonces, exponerse a una reforma de la Seguridad Social sin una reforma tan importante en un país tan envejecido como este, sin acuerdos profundos que van más allá de la coalición, va a ser un fracaso. Otros puntos de la agenda que marcó: asentamientos, precios, impuestos, vivienda, inserción internacional. Bien, no se trata de acordar en todo. Una democracia no es donde se acuerda en todo. Una democracia de un país que se desarrolla es una democracia en donde en 3 o 4 o 5 puntos, que a veces varían coyunturalmente, y vaya que estamos en una coyuntura difícil, con una pandemia que no ha terminado, con guerra internacional cuya dimensión todavía no terminamos de aquilatar. Es un país, sobre todo un país pequeño, es un país que necesita, sobre 3 o 4 puntos estratégicos, acordar. Yo creo que eso marca una señal de rumbo al gobierno. Este gobierno que ha desarrollado una suerte de coalición axial, en donde el presidente parece ser el presidente, digamos, que gobierna per se y ante sí, y que tiene problemas. Bueno, ayer tiene señales de que, en primer lugar, debe haber otro funcionamiento de coalición. Y que la propia coalición de gobierno necesita otro protagonismo de los otros partidos que la integran. Manini lo dijo con mucha claridad. El Partido Colorado, con todo lo que tiene en juego en los próximos años, va a tener una actitud prescindente, no va a tener una actitud mucho más incisiva. No la necesita el gobierno como gobierno, una idea de un acuerdo de coalición mucho más aceitado, que no solamente se instala en el gabinete ministerial o en el Parlamento, sino que busca una síntesis de líderes. ¿Y de qué manera cambia el escenario político? Te estoy hablando dentro, por un lado dentro de la coalición, porque parece que acá el que marca fuerte es Manini, dentro de esa coalición. Ese escenario, te pregunto, pensando además en lo que resta, ¿no? Digo, si no van a empezar a ver gajos que se sueltan. Y después, ¿cómo queda también la oposición frente a esto? Porque además acá hay algo que cortó. Es decir, el Frente Amplio tuvo más votos. Si lo medimos en términos partidarios, hubo más votantes del sí que los votos que tuvo el Frente Amplio. Claro, pero no se ajustaba específicamente a eso. Más allá de esas traslaciones, primera señal muy fuerte: la coalición no ha funcionado como tal. Claro. Una coalición necesita una mesa de líderes, necesita una mesa en donde los partidos que la conformen negocien. Eso ha sido la historia del país desde la salida de la dictadura hasta hoy. Un presidente que de alguna manera monopoliza el ejercicio de la política
va a tener problemas, sobre todo cuando han pasado 2 años, cuando hay una agenda de reformas muy exigente, pero donde bien, los partidos en 3 años van a competir. Claro. Y ya sabemos que el perfil del 2024 cada vez va a estar más presente, sobre todo con un actor, Cabildo Abierto. Todos sabemos, no sabemos quién va a ser candidato presidencial de los otros partidos. Ahí ya tenemos un candidato y ese candidato ayer dio señales muy fuertes. Pero después el Partido Colorado, el histórico partido de gobierno en este país. Bueno, el histórico partido de gobierno puede, digamos, aceptar esta intervención tan subordinada en una lógica en donde la coalición necesita más vitalidad y menos centralidad en la figura del presidente. Y luego la emergencia de líderes, ¿no? Además de la emergencia de líderes. Bueno, ayer lo volvió a decir el doctor Sanguinetti, más allá de su energía impresionante a los 86 años, bueno, estas fueron las últimas de protagonista. Y el Partido Colorado, los liderazgos no emergen. Y la oposición. La oposición ayer se jugaba una parada muy difícil, y no solamente el Frente Amplio, sino las organizaciones sociales. Se jugaron una parada muy difícil en tratar de conseguir las firmas en un contexto de pandemia, y se obtuvo un resultado muy fuerte e inesperado, particularmente para el gobierno. Y luego esta votación, que es una votación muy impresionante, muy impresionante. El Frente Amplio y las organizaciones sociales reciben una ratificación muy fuerte de convocatoria. Y no solamente en Montevideo y Canelones, que es su bastión clásico. No, mirando al país, claro, uno puede encontrar distintos territorios, pero uno encuentra, por ejemplo, algunos territorios con mucha población. Paysandú, vuelvo a repetir. Paysandú, que además seguridad era un tema fuerte de este referéndum, y además estaba la figura de Larrañaga, que tuvo mucha fuerza allí. La señal de Paysandú es una señal muy fuerte. La señal de la gran votación de Salto también es una señal fuerte. Y otros departamentos de ese litoral sur, San José, muy fuerte señal, que deberían llevar a todos los actores a decir, bien, nada nuevo bajo el sol. Esta idea de un país con 2 grandes bloques es una idea que se ha venido instalando. Ahora, nada nuevo bajo el sol en un contexto como en el que estamos, con pandemia no concluida, con un contexto internacional de guerra fratricida, desde un pequeño país entre 2 gigantes, con la agenda que tiene por delante. Bien, parece que hay un imperativo de que algo nuevo tiene que haber y que tiene que haber una inflexión. Por eso, si uno se queda a lo que dijo el presidente ayer, uno dice, bueno, etapa superada a las cosas. Pero cuando uno ve las cosas y tiene esta señal de un país en 2 bloques, seguir haciendo lo que se estaba haciendo con una lógica hiperpresidencialista, sin una coalición que funcionara como tal y sin un diálogo de concreciones con la oposición respecto a reformas tan trascendentes y tan polémicas como la reforma de la Seguridad Social, bien, no parece ser un rumbo acertado. Ojalá, porque esto es lo primero que tiene que ocurrir después que se produce un pronunciamiento del soberano, que es el pueblo. Ojalá que las lecturas sean profundas y que de alguna manera, más allá del imperativo de gané o perdí, haya una lectura en profundidad. Y para que haya una lectura en profundidad, los actores necesitan hablar con gente que no piensa como ellos. El principal problema que tiene un gobernante, un dirigente, es hablar con gente que le dice que sí. Los yesman, que le dice que sí a todo. No, se necesita discusión política, deliberación, sobre todo con aquellos que no piensan como uno. Gerardo, un placer recibirte en Ciudad Viva. Bueno, espero que no sea, es la primera, que no sea la última, te estaremos llamando. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto como siempre.